Vamos a la clase número 3 para séptimo grado. Pasamos a la unidad 8, que son las figuras planas y construcción de cuerpos geométricos. El tema son los puntos y rectas, traslación, simetría y rotación. Bien, el primer problema nos dice que en la imagen de la derecha se tienen los puntos A y B. Lo primero que debemos hacer es trazar líneas rectas que pasen solo por A y trazar líneas rectas que pasen a la vez por A y por B. Bien, veamos esta parte. Rectas que pasen por el punto A hay muchas, es decir, yo puedo trazar una recta que se extienda a lo largo pasando por ese punto sin importar su inclinación. Es decir, existen muchísimas rectas que pasan justamente en ese punto. Ahora bien, veamos la recta que pasa por el punto A y B a la vez. Sería nada más esta recta. Es decir, entre estos dos puntos solo puede pasar una recta, que es la que acabo de dibujar. Ahora nos dice que en la imagen se tiene que la recta XY y el punto P, tracemos rectas que pasen por P y que corten a la recta XY, y trazar rectas que pasen por P pero que nunca corten a la recta XY. Bien, veamos. Sabemos que pueden pasar muchísimas rectas por este punto P y que a la vez puedan cortar la recta XY, es decir, yo puedo trazar una recta de acá, otra recta acá, otra recta acá y así sucesivamente. Pero hay una recta que quiero remarcar, que es la que me interesa en este caso, y es justamente esta hacia acá. ¿Qué tiene de especial esa recta? Es que la que pasó por el punto P y corta XY justamente de esta forma que queda perpendicular. Estoy diciendo, en otras palabras, que de todas las rectas que existen o se pueden trazar, hay una, exclusivamente una, que es perpendicular a la recta XY, que es justamente esta la que acabo de trazar. Y para el punto B, nada más trazamos la recta que no corta a la XY por el y que pasa por el punto P, que es justamente esta. Y esta recta que nunca va a cortar a XY es una recta paralela a ella. Entonces sabemos que la línea que pasa por los puntos A, B se extiende indefinidamente. Se llama línea recta AB. Regularmente se denota por la letra L o también una letra M, etc. El siguiente problema nos dice que en el triángulo A'B'C' es el trasladado del triángulo ABC en la dirección y por la longitud que indica la flecha OP. Observemos que la flecha avanza 4 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba. Nos pide que tracemos el segmento A, B, B' y C, C', que unen los vértices correspondientes de los dos triángulos. Y por último, expresar simbólicamente la relación que existe entre los segmentos. Bien, tenemos acá nuestro triángulo inicial y nuestro triángulo trasladado a partir de la dirección del segmento OP. Recordemos que nos está diciendo que son 4 cuadritos hacia la derecha o 4 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba. ¿Sí? Lo podemos comprobar. Aquí estaría mi vértice A, cuento 1, 2, 3, 4 y luego 2 hacia arriba y estaría moviéndome en la misma dirección que la flecha. Trazamos nuestro segmento A, A', colocamos acá y colocamos acá que coincidan y marcamos ese segmento. Trazamos el segmento B',
Y por último el segmento C, C'. Nuevamente ahí, sin equivocarnos en los puntos que estamos tomando. Ya estaría hecho. Ahora, la relación que existe entre ellos se expresa de la siguiente forma. El segmento A', que lo tengo acá, es paralelo al segmento B'. Estaría ahí. Y a su vez es paralelo al segmento C'. Ahora bien, eso significa que las longitudes de A', va a ser igual a la longitud del segmento B', y a su vez igual al segmento C'. Aquí está su relación de paralelismo y esta es su relación con las cantidades o longitudes que mide. Es decir, que en una traslación los segmentos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud. Es decir, la traslación conserva distancias, tal y como el problema anterior que se tenía con los segmentos A', y era paralelo al segmento C'. Por lo tanto, la distancia entre A y A' es igual a la distancia que hay entre C y C'. Ahora nos dicen que el cuadrilátero A', B', C', D' del lado derecho se ha obtenido de mover el cuadrilátero ABCD. Nos pide que tracemos los segmentos por los cuales se conectan los vértices correspondientes, expresar simbólicamente la relación entre los segmentos trazados en A y la recta L, nombrar M al punto que es intersección entre y expresar simbólicamente la relación entre el segmento CM y el segmento C'M. Bien, primero lo primero, vamos a trazar nuestras rectas que unen los vértices correspondientes. Recordemos que en una simetría siempre queda nuestro objeto del lado opuesto. Vemos acá, unimos nuestro segmento acá, también acá, en este otro vértice que son correspondientes, y por último acá. Bien, ya teniendo eso, vamos a hacer las siguientes relaciones. La relación que existe entre la recta L y cada uno de los segmentos trazados por los vértices correspondientes es de perpendicularidad. ¿Qué estoy diciendo? Es que justamente acá, entre el segmento A', y la recta L, hay 90 grados. Acá también hay 90 grados. Por supuesto acá también. Y acá. Siempre van a haber 90 grados. Es decir, que su relación es entre el segmento A', perpendicular con la recta L. Lo tendríamos ahí. Colocamos acá el punto M. Y nuevamente vemos que a partir de esto, entre C y M hay perpendicularidad con la recta L, al igual que el del punto M a C'. Asimismo vemos que las distancias coinciden entre estos dos segmentos. Entonces podemos decir que el segmento CM y el segmento C'M tienen la misma longitud. Estoy hablando de esto. Entonces, el movimiento que se realiza doblando el dibujo por medio de un eje se llama simetría y el eje se llama eje de simetría. En la simetría, el segmento que conecta dos puntos correspondientes se intersecta con el eje perpendicularmente formando dos segmentos iguales, así como en el ejemplo de C y C', que es paralelo a la recta L. Entonces, en el ejemplo, la recta L pasa perpendicularmente por el punto medio del segmento C y C'.
A esa recta se le llama mediatriz del segmento C, C'. Para finalizar vamos a realizar una rotación, es decir, la figura, en este caso el triángulo ACB o ABC, lo vamos a rotar un ángulo de 60 grados a partir del punto O. Bien, para realizar esto lo primero que debemos hacer es trazar rectas que vayan de nuestro punto O al cada uno de los vértices, es decir, o también segmentos, en este caso. Digamos acá. Ya trazado dichos segmentos, medimos las distancias que hay entre cada punto, entre cada segmento. En este caso aquí habría una distancia de 3 cuadritos y la llevamos en mente. Ahora vamos a tomar nuestro transportador, vamos a colocarlo correctamente y a partir de esta misma de este segmento que se traza acá, vamos a contar los 60 grados que estarían justamente acá arriba, en esta partecita, y lo colocamos ahí el punto. Trazamos un segmento que mida justamente lo que medía anteriormente, que serían 3 cuadritos, lo que serían 1.5. Aquí quedaría mi punto B'. Vamos con el punto C. Nuevamente calculamos la distancia, tendríamos 1, 2, 3 centímetros y trazamos nuestro ángulo, justamente siguiendo esa misma recta o ese mismo segmento. Tendríamos acá los 60 grados y contamos desde acá hasta acá los 3 centímetros. 1, 2, 3, quedaría acá. Aquí estaría nuestro punto C'. Vamos con el punto A, calculamos nuestra distancia, estaría de 1, 2, 3, 4, perdón, 3.5 centímetros. Hacemos nuevamente nuestra medición con el transportador de los 60 grados, que quedarían justamente en esta zona, aquí. Y ya nada más contamos los 3.5 centímetros que teníamos previamente. Que estarían acá. Entonces, ya hecho esto, solo unimos los segmentos por los vértices dados, los puntos que ya tendríamos hechos, y ya estaría realizado nuestra rotación de la figura. Este sería A'. ¿Sí? Entonces, al movimiento de una figura con un determinado ángulo respecto a un punto central se le llama rotación. Generalmente el sentido del ángulo de rotación se considera en contra de las agujas del reloj. Por ejemplo, la que hicimos ahorita.